Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenido a este canal de enseñanza y de predica el Evangelio y enseñanza de la palabra de Dios. En mi primer video les hablé de que me sentía un poco triste por toda la situación de cómo se estaban comportando las personas, por la indolencia y el desamor con que estaba viendo cómo se trataban pues las personas en las redes sociales, y esto me obligó ¿cómo lo digo? A manifestarme, a hablar, alzar mi voz, digamos, mediante estas redes sociales, y pues declarar pues que no, así como hay personas que como que no se controlan para decir las cosas, o no tienen conciencia del daño que pueden hacer con sus palabras. Entonces nosotros pues tenemos que salir al pie de la batalla también y declarar lo que es justo, lo que es correcto, siempre desde la perspectiva pues de la palabra de Dios, siempre desde la perspectiva de Dios. Y como lo dije en un principio, no para juzgar, sino para hacer justicia, para que las personas tengamos misericordia con nuestros semejantes, y para poner pues en alto la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, y para poner la paz, que es lo que nos manda Dios a sus hijos. Bueno, habiendo dicho esto, quisiera retomar la parte del corazón o del espíritu, que es muy importante para Dios. Quería enseñar esto, que para Dios la parte del corazón humano, la parte de la disposición del corazón, es muy importante para Dios. Esto lo vemos en toda la palabra de Dios. Cuando el espíritu está dispuesto, cuando el corazón de la persona está dispuesto, pues Dios viene y no solamente vierte su Espíritu Santo, no solamente sana, restaura, liberta, sino que hace su obra en él. Pues el Espíritu Santo llena a esta persona completamente, y aun si no fuera así, pues lo llena de su misericordia, solamente por la disposición del corazón. Quería enseñar también la parte sobre, hoy es sábado, hoy bendecimos este día, el día sábado para el Señor es muy importante también, porque tiene que ver con sus mandamientos, tiene que ver con lo que Él entregó en los 10 mandamientos. Él manda que honremos el día sábado, que lo guardemos, que hagamos obras de bien, que hagamos, que en este día podemos bendecir a las personas, podemos bendecir a nuestra familia, podemos hablar de Dios. Debemos descansar de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones en ese día. Y muchos me dirán que esto aplica para el judío, pero yo digo que las leyes de Dios aplican para todo el mundo. ¿Ok? Lo importante para Dios es la disposición, como lo vengo diciendo, es la disposición del corazón. ¿Cómo está tu corazón dispuesto para servirle a Dios? ¿Y cómo está tu corazón dispuesto para hacer la obra de Dios, para obedecer a Dios y para asimilar su palabra? ¿Cómo está tu corazón dispuesto? ¿De qué manera tú dispones tu corazón para hacer su obra? Ciertamente muchas personas sobre todo los cristianos evangélicos, hemos dejado el día sábado la importancia. No todos, ¿ok? No todos. Pero hemos ido relegando el día del Señor al día domingo, donde que el día domingo es el primer día de la semana. Y debemos informar pues a nuestros hermanos en Cristo que el primer día de la semana es el primero, porque los días desde un principio nunca tuvieron nombre, solamente tuvieron número, orden. Por eso dice el séptimo día: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y el primer día de la semana era donde se comenzaba a trabajar y se comenzaban a hacer todas las cosas. Bien lo explica Pablo cuando en una de sus epístolas pues le dice a uno de la congregación, le dice un escrito que no puede viajar en ese día mucho tiempo porque es el día del Señor, pero dejémoslo para el primer día. Y en el primer día iban a mandar la ayuda y lo que habían recopilado para la ofrenda, o lo
lo que fuere que fueran a llevar, lo fueran a llevar el primer día de la semana. Y por eso se instituyó, pues que el primer día se llevaban las ofrendas al sitio donde las personas lo iban a llevar y a reunirse en ese día para entregar la ofrenda o para hacer lo que fueran a hacer. Y por eso se comenzaron, pienso yo que se comenzaron esa costumbre de reunirse el primer día de la semana, más la importancia del día sábado. Los primeros los cristianos lo sabían, pues, que para Dios es importante su día sábado, su día de reposo. Y si para Dios es importante, para nosotros también debería de ser importante. Y si Dios dice que lo honremos, pues honrémoslo. ¿Cómo se honra? Dando la importancia de vida, dándole su puesto y teniendo conocimiento sobre ello. Nosotros honramos a nuestros padres, le damos la importancia de vida y le damos el puesto debido. ¿Cómo hacemos esto? Pues reconociéndole la labor que ellos han hecho, declarándole su amor, declarándole nuestro amor a ellos y reconociendo en nuestros corazones que ellos son nuestros padres, que ellos nos han criado, que ellos han hecho lo necesario para darnos este tamaño, para darnos la enseñanza y dentro de lo mucho o poco, un buen ejemplo para nosotros. Eso es reconocer, tener esa conciencia, tener ese conocimiento de quién es tu padre. Algunas personas pues no saben quién es su padre. Y la palabra dice para ellos que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Esto es para aquellas personas que no, por motivos de la vida, que escapan al conocimiento de la persona y al nuestro, y que no nos incumbe, pues no saben de sus padres. Pero los que sí sabemos podemos honrarlo. Entonces esto se trata la honra, de tener reconocimiento para este día, porque Dios lo ha mandado así, pues, porque son sus 10 mandamientos de los que le ha entregado al pueblo de Israel como ley, y nosotros reconocemos todos los otros mandamientos, los tenemos conciencia de ellos y tratamos de cumplirlos. Pero este mandamiento se ha ido relegando en el tiempo como con poca importancia. Sí es verdad que algunos cristianos se reúnen los sábados, y entonces tienden a llamarle secta, tienden a decirle son de tal o cual denominación, pero Dios no es de ninguna denominación. Dios es el Dios de todas las personas en la tierra, como lo estaba declarando ayer, que es el Dios de todas las personas, de todas las mujeres, de todos los hombres, de toda la tierra, y de todo lo que respira en la tierra y todo lo que vive en la tierra. Y si Él ha declarado su día sábado para que le demos importancia, pues debemos de hacerlo. Tal vez no como los judíos, porque ellos tienen el pueblo de Israel, Dios bendiga al pueblo de Israel, tienen no sus propias leyes, sino su propio trato con Dios. Y esto es un poco delicado porque Dios tiene su propio trato con este pueblo. Y ellos tratan de cumplir el día sábado. Y para nosotros los gentiles, digo gentiles, los que no pertenecen al pueblo de Israel, todo el resto del mundo, occidente, toda esta parte, los que tienen a este Dios como su Dios, pues tienen que tratar de honrar el día sábado. ¿Cómo honrarlo? Pues dentro de lo que quepa dentro de su vida, dentro de sus labores, dentro de su familia, dentro de su tiempo, darle la importancia de vida. Porque, como repito, no somos judíos, no podemos guardar el día sábado como lo guardan los judíos, en el sentido de no trabajar, en el sentido de quedarnos en nuestra casa, de no movernos, porque muchos tenemos una vida muy diferente a la que se vive en Israel. Tenemos que trabajar a veces los sábados, tenemos que trabajar los domingos, los fines de semana, cuando trabajamos por turno. Yo en mi caso me tocó mucho trabajar por turno, trabajar un fin de semana y salir libre un día de semana. Así cuando se trabaja por turno. Y al principio me era un poco complicado esto de querer honrar este día. Y luego le oré a Dios y Dios me puso en mi corazón que para Él lo importante era la disposición del corazón de la persona, de honrarle sus mandamientos. Y esto me llenó mi vida, me tranquilizó y pude seguir trabajando, pude seguir haciendo
lo que fuera necesario. Y los días que eran fines de semana, pues, que eran libres completamente para mí, bueno, trataba de honrar este día. Dándole la gloria, leyendo su palabra, hablándole a mis hijos, a mi esposa. Bueno, que más ella la que me habla a mí de Dios que yo a ella, pero gloria a Dios. Lo que quiero decir con esto es tomar en cuenta ese día para hablarle a nuestra familia, para reflexionar sobre la semana, sobre lo que hemos hecho por Dios, sobre lo que no hemos hecho, sobre lo que ha pasado, sobre lo que no ha pasado, porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos de gozarnos en el día bueno. No está mal reírse, disfrutar en un buen día, siempre y cuando le demos la gracia y la gloria a Dios por este día, porque Él es el que lo permite. Y en el día malo, dice la palabra que debemos reflexionar, que debemos pensar por qué este día está sucediendo, por qué este día está aconteciendo y acomodar nuestros caminos, porque Dios también nos disciplina muchas veces y entonces debemos de pensar por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo. Esto habla sobre el día malo. Eso está en Eclesiastés, vamos a ver si me acuerdo, Eclesiastés 14, estoy en Deuteronomio, denme un momento acá para buscar Eclesiastés. Eclesiastés está después de los Salmos, o después de Proverbios. Sí, después de Proverbios. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Ve? Que en el día malo, el día de la adversidad, en realidad dice así, debemos de considerar por qué están aconteciendo las cosas. No pasar un día malo y seguir como si nada, porque luego se vuelve a repetir y dice la palabra que nosotros debemos de considerar para ver si estamos en malos pasos, si estamos haciendo algo malo o si no estamos en la dirección de Dios. Y dice que en el día del bien debemos de gozar, de darle gracias a Dios. Ok. Habiendo aclarado esto, entonces lo importante para Dios es la disposición del corazón. También quiero leer esta cita que había apartado por acá. Está en Isaías 58. Esto es Proverbios. El verdadero ayuno. Isaías 58:13. La observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es Isaías 58:13. Muchas personas solamente leen el verdadero ayuno y se paran en el 12 y de ahí pues saltan para otro lado porque tiene que ver con el día sábado, y entonces como es un día complicado entre comillas, pero no lo es nada. Todo lo de Dios no es complicado, todo lo de Dios es disponer el corazón, poner esto delante de Dios y que Dios haga. Y si Dios nos dice que en este día lo honremos, que en este día hagamos pues para Él lo que fuere necesario, lo que estuviera en nuestro corazón, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dice, en mi día santo. El día de reposo para el Señor es día santo, el día sábado. ¿Ok? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No dice no vayas a trabajar, no dice no hagas nada. Este versículo del verdadero ayuno de Isaías 58:13 me gustó por esto, pues, porque te dice cómo seguir este día.
Y si tienes que ir a trabajar, pues trata en tu trabajo si no puedes hablarle de Dios a otras personas, pues trata de no decir groserías, trata de no decir malas palabras, de no maldecir, de no incomodarte, de estar en paz, de guardarte para Dios, haciendo tu trabajo pero guardándote para Dios. Y Dios ve la disposición del corazón, de que tú quieres honrar su día, y Él te va a bendecir con esta promesa que dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sabemos que Jacob es uno de los patriarcas más bendecidos por Dios, que le multiplicó pues todas las cosas, todo lo que tenía, sus hijos, bueno, ya eso es entrar en otro tema que tiene que ver con uno de los patriarcas, pero él dice que esa bendición Él nos las va a entregar a nosotros también, solamente por tener la disposición del corazón de honrar ese día, y honrarlo a como podamos, como estemos y donde estemos. Yo sé que las cosas de Dios no son a conveniencia, pero vuelvo y repito, Dios ve la disposición del corazón de ese hombre o de esa mujer y la importancia que le da a su día. El día sábado es el único día que realmente tiene nombre. El sábado o Shabbat quiere decir reposo, así literalmente. Sabemos que todas las palabras de nosotros tienen un significado, pues este día significa reposo, no significa otra cosa, significa reposo. Los otros días no tienen nombre, los otros días se los pusimos nosotros los gentiles, que le decimos que si martes, que si lunes, que si domingo. Esos son días puestos después, pero en el principio de los tiempos los días no tenían sábado, perdón, los días no tenían nombre, era un número, una denominación. Por que la Biblia habla mucho, hasta hay un libro que se trata de números, y habla mucho sobre números. Y dice en el día tal, en el día 14, en el día 10, lean la palabra de Dios y caigan en cuenta sobre esto que les estoy diciendo. Y esto lo he estado yo, con mucho tiempo, mucha antelación, he estado tratando de averiguar sobre esto para no hablar por hablar, o a lo que a mí me parece, no, sino que el hombre de Dios tiene que leer, tiene que cultivarse, porque dice su palabra que la palabra de Dios sirve para redarguir, para declarar, para hacer justicia. Entonces, pues he indagado sobre esto y he encontrado esto, que los días antes no tenían nombre, y esto aclara muchas cosas, pues. Luego dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que también luego querrán ser cambiados los tiempos, querrán ser cambiados no solamente la palabra de Dios, sino los tiempos, y esto es lo que ha ocurrido, pues. Desde el año 300 para acá, esa es otra historia, que se ha cambiado la disposición en que el cristiano celebraba o le daba la importancia pues a este día. Ya no se le da mucha importancia al día sábado, y es necesario y es menester que el hombre de Dios sepa esto y que también lo declare. Ok, habiendo aclarado esto, quisiera orar, porque comencé a hablar y hablar y hablar y no he orado. Y sí es cierto que tenemos la disposición de hacer la obra de Dios, de hablar de las cosas de Dios, de aclarar muchas cosas, pero es necesario darle cabida al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obra mejor en los corazones, y que su palabra que es leída obra mejor que muchas palabras que nosotros podamos decir, de lo que nosotros entendamos o de lo que nosotros creamos. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Yahshua Cristo de Nazaret, tu Hijo amado, mi Señor, primeramente pidiendo perdón por mis pecados, mis faltas, mis errores, mis rebeliones, por los pecados de mi esposa, los pecados de mis hijos, por los pecados de mi casa. En el nombre de Yahshua Cristo de Nazaret, Señor, seamos justificados por Él, por su nombre santo, por su sangre derramada en el Calvario, con la cual nos ha limpiado de todo pecado y nos ha redimido para ti, Padre nuestro Dios. Te pido, mi Dios, en el nombre de Yahshua, para que me des la palabra, Señor, para que me des el discernimiento, para que me des la guía, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo en los corazones y en la alma, y en mi corazón y en mi alma, Señor.
limpiando, sanando, restaurando, libertando, y que esta palabra, Señor, pueda llevar refrigerio a aquel que lo necesite, a aquel que sea necesario, y sea de liberación y de sanidad para aquel que tú lo dispongas. En el nombre de Yahshua Cristo de Nazaret, bendiciendo tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua Cristo de Nazaret, bendiciendo tu nombre, Padre. Bendito eres, te doy gracias. Amén. Ok, entonces, siguiendo con el tema pues del corazón, de la disposición del corazón, también lo dice en el Salmo 1, el primer salmo que aparece en el libro de los Salmos, y también está en el libro de Proverbios. Está por acá, lo había separado. Habla de que nosotros tenemos que cuidarnos, pues, de no solamente disponer nuestro corazón para las cosas buenas, sino cuidarnos de disponer nuestro corazón para cosas malas. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la bendición de Dios para toda aquella persona que se cuida su boca de no escarmentar, de no estar diciendo malas cosas contra sus vecinos, contra sus hermanos, aún contra aquellas personas que no conoce, porque Él no las conoce, pero Dios sí las conoce. ¿Ve? Y entonces Dios juzga todo esto, pues, aquellas personas que por simple y ya no burla o divertimiento, o querer pasar un momento alegre, o solamente porque no tienen conciencia de sus palabras, del daño que puedan hacer sus palabras, pues declaran o hacen cualquier cosa contra su prójimo, y Dios les dice que tengan cuidado de no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Ve? Porque con la misma vara con que medimos, se nos volverá a medir. En el libro de Proverbios, sí, lo había apartado por acá, dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios Dios, digamos que toda la palabra de Dios es bendita, y los 66 libros que creo que consta la Biblia, nos hablan de la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Digo esto porque esto es escritura del rey Salomón, pero es inspirada por Dios, porque Dios mismo en el libro de Reyes le dijo que le iba a entregar sabiduría, y esto por lo que sabemos que Él no dispuso su corazón a pedir riqueza, a pedir larga vida, ni a pedir la vida de sus enemigos, que sino pidió dirección para guiar a su pueblo. Dice el libro de Reyes: y cómo, siendo yo tan joven, podré guiar tu pueblo tan grande. Eso era lo que le preocupaba a Salomón, y eso fue de agrado para Dios, de que en el corazón de Salomón pues no había soberbia, no había altivez, no, aunque era hijo de rey, criado como uno de los hijos del rey, que muchas veces el tener mucho echa a perder a las personas, pues tenía siempre los consejos, pues, me imagino, de su madre Betsabé, y los consejos de su padre, que esta misma mujer le había dado buen consejo a David, para que no fuera a tomar venganza de sus enemigos, sino que dejara que Dios hiciera. Esta misma mujer crió a este hombre. Y este hombre, del cual dice la Biblia que un corazón, dice, cuando fue a ser ungido por el profeta Samuel, creo que es, sí, por el profeta Samuel,
dice, le dijo Dios al profeta que Dios no mira el parecer del hombre, lo alto, lo guapo, sino ve la disposición del corazón. Y el corazón de David era del agrado de Dios. Y esto lo vemos en muchas partes de la palabra de Dios, donde Dios lo primero que ve es el corazón, la disposición del corazón. También lo vemos en la parte cuando estas dos personas que fueron a cruzar por primera vez el río Jordán, después de los 40 años sí que tuvieron en el desierto, cuando se les permitió ver la tierra prometida. Estamos hablando de Caleb y Josué. ¿Cómo se me iba a olvidar Josué? De Caleb y Josué, de que aunque ellos vieron gigantes, aunque vieron estas murallas gigantes, también habían visto cuando el mar se partió, también habían visto la nube que los acompañaba en el día y les daba sombra, y también habían visto el fuego que los acompañaba de noche, los protegía de los egipcios y les daba calor. Porque en el desierto, en este desierto del que estamos hablando, muchas veces hace frío bajo cero. Eso es información que debemos de saber. Por eso él era fuego de noche y no solamente les daba calor, los protegía, sino que estas personas habían visto esto al igual que todo el pueblo. Todo este pueblo había visto esta gran magnificencia de Dios que abrió el mar y que que hoy en día este mar todavía tiene un abismo de lado y lado, un abismo, miles y miles y miles de metros para abajo, pero por esa parte donde cruzaron ellos, no es tan honda esa parte ahí, y no, hasta allá no llego si el Señor en ese momento juntó la tierra debajo o ya la tenía preparada, porque Él tiene preparado todas las cosas, ¿ven? Pero ahí está la prueba. Pueden ir a este río, el Mar Rojo, y yo creo que en YouTube hay muchas cosas sobre esto. Todavía están tirados ahí algunas partes de las carrozas. Entonces, testimonio para nosotros hoy en día. ¿Cuánto más para ellos que ellos lo vivieron? Que vivieron el mar como se abrió. Esto es algo imposible para el hombre, pero no para Dios. Grandes cosas, como le dijo Dios a Moisés, grandes cosas haré para gloria de mi nombre, y grandes cosas ahí hizo y sigue haciendo. Entonces estas dos personas, Josué y Caleb, ellos vieron esto, y cuando vieron los gigantes, pues les pareció cosa, sí, es verdad, los sorprendió, pero delante de la magnificencia de Dios, lo que puede hacer Dios, le dijeron a este pueblo, le dijeron, no tengan temor, Dios los pondrá en nuestra mano y los comeremos como pan. Oye, con un Dios como ese respaldándole, ¿quién no se va, no digo a envalentonar, sino a decir, y no solamente la valentía que les daba Dios para pelear, de saber que, uy, ¿qué pasó aquí? Ya. A ver, ahí está, gloria a Dios. De saber que este Dios poderoso los respaldaba y pues no tuvieron temor. Y para Dios esto fue agradable. Dios dice que de Caleb y de Josué, por cuanto su corazón es conforme a mi corazón. No sé, no voy a buscar las palabras ahorita, porque lo importante de esto es el mensaje, pues, de que es la disposición del corazón de estas personas que le agradó a Dios. Y en este momento pues estamos hablando de Salomón, de la disposición de su corazón que también agradó a Dios, aun habiendo sido criado como un príncipe en Israel. Pues Dios le dio paz a David, 40 años en su reinado, y a Salomón 40 años más. O sea que el país estuvo 80 años, casi un siglo, en paz, con estos dos reyes que Dios le proveyó al pueblo de Israel, que eran conforme a su corazón. Y Salomón fue un rey conforme al corazón de Dios, por cuanto no pidió riqueza, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió larga vida, y le fue concedido de igual manera.
por Dios. Y muchos dirán, pero le fue concedido en un sueño. Pues Dios tiene muchas maneras de hablar a las personas, y lo importante que tú entiendas en el sueño es que si es un sueño difuso que no entiendes, o es un sueño real que tú puedes percibir como que estuvieras ahí, y que tú puedes percibir de que lo que se te habla todo es congruente, y tú puedes percibir de que no solamente que te está hablando Dios, ¿ok? Sino que en este sueño que relata Salomón, cuando Dios le habló, pues todas las palabras que le dijo, todo lo que dijo él, aunque él no habló mucho, sino le habló Dios todo lo que lo pudo describir, pues escribir todo lo que Dios le habló. Y al despertarse vio que era sueño, y no por eso no creyó a la palabra de Dios, sino que se levantó, hizo ofrenda de paz, hizo holocausto, y celebró y mandó a que celebrasen las demás personas, porque él creía en Dios, que Dios es fiel, y vio su magnificencia y su poder y su presencia cuando descendió fuego del cielo para encender la primera ofrenda que él entregó cuando hizo la casa, y todo esto que hizo pues después, cuando hizo la casa de Dios y la ofrendó a Dios, pues. Ok, el punto de esto es que, y quiero enfatizarme, es la disposición del corazón de Salomón, que aunque siendo un príncipe, y recalco esto porque muchas veces no es el dinero, no es la riqueza lo que echa a perder a los muchachos, sino es que no se les da consejo, que no se les habla quién es su Dios, que no se les pone temor de Dios en su vida, que no se les habla sobre el Dios verdadero, que no se le habla sobre los principios, sobre los valores, sobre que debe fundamentarse, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Eso también está aquí en el libro de Proverbios. Entonces esto nosotros podemos aplicarlo para la vida del muchacho, no solamente porque gloria a Dios si una persona nace con bendición, porque Dios es el mismo para todos. No es para pobres, no es para personas escasas, no es para medianos, no es para multimillonarios. Dios no hace excepción de personas. Entonces nosotros, si no hacemos excepción de personas, entonces también ese muchacho puede tener, o esa persona, o ese niño, o esa niña puede tener un corazón dispuesto para Dios, y Dios lo va a bendecir, como vemos aquí en este pasaje, de que Dios le agrada pues el corazón de Salomón, pues de pedir guía para guiar al pueblo. Nosotros también podemos hacerlo para guiar a nuestra familia, y aún para escribir todos estos los proverbios, Eclesiastes, que hoy en día nos sirven para no solamente a muchos les sirven en sus negocios, cómo llevar a su familia, cómo llevar una vida práctica bajo el temor y la bendición de Dios. Pero siempre, y muy importante, es la disposición del corazón. Y comencé hablando del día, bueno, comencé hablando sobre la disposición del corazón, pero me fui para el día de reposo, porque esto es una disyuntiva que muchos cristianos tienen, de no saber cómo seguir el día sábado, si cumplirlo como los judíos o no cumplirlo. Algunos se van al extremo de querer hacerlo como los judíos. No somos judíos, hermanos, somos gentiles. ¿Ve? Dice que somos una rama que está siendo encajada pues en este olivo. ¿Ve? Más la propia rama que son los judíos. No quiere decir que seamos más o que seamos menos, ¿ok? Porque el Señor mismo dijo que primero vino a los judíos, al pueblo de Israel, para entregar, porque a ellos les fue entregada la ley, los 10 mandamientos, los estatutos, todos estos mandamientos de Dios, para que fueran seguidos. También
las partes de Levítico, de Número, para que este pueblo pues pudiera ser un pueblo de ejemplo para las demás naciones. Pero como siempre pues el corazón del hombre está inclinado a hacer otras cosas, con el tiempo se va haciendo para otro lado, pero Dios ya tenía dispuesto pues el cordero real, el cordero inmolado a nuestro Señor Jesucristo, para que Él diera su vida por nosotros, porque para eso vino a esta tierra. Dice la palabra que vamos a leer esta parte, que es bueno no agregarle a la palabra de Dios, sino leerla, porque es la palabra de Dios la que hace. No es mi palabra, es su palabra. Esto está aquí. Isaías 53, 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? El Señor, por amor a la humanidad, por amor a nosotros, por amor a esta tierra, porque Él es el Salvador, Él es la salvación que Dios envió a esta tierra. Él entregó su vida. Y muchos dicen que si hizo otra cosa, que si... No, Él vino para eso. Que dice: para esto he venido, para declarar la palabra de mi Padre. Y lo que mi Padre me dice que hable y haga, yo hablo y yo lo hago. Así está escrito en los evangelios. Lean los evangelios. Él vino para esto. Muchas personas hablan sin saber y despotrican, bueno, dicen cosas indebidas, diciendo que si el Señor tuvo hijos o no tuvo hijos, y esto no nos incumbe a nosotros, ¿ok? No es más ni menos, pero para que la verdad sea dicha y para justicia, ¿ok? Está aquí está, cuando el Señor dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice: y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién puede contar su generación? Pues para que una persona le pueda ser contada su generación, primero tiene que tener un descendiente. Y su generación no pudo ser contada porque su misma palabra lo dice acá en Isaías. Mucho antes de que viniera el Señor, ya Isaías, el Espíritu Santo se lo había declarado a Isaías, de que él no tendría descendiente, porque no se pudo contar su descendencia. Dice: y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta aclaratoria es buena tenerla ahí, para que se entienda que Él solo vino para esto, para salvarnos, para que por amor pues no abrió su boca, por amor se entregó. Y si es verdad que muchas personas, si es verdad, puedes bajarle un poco, por favor, gracias. Dios te bendiga. Sí, que estaba, bueno, gloria a Dios. Sí es verdad que muchas personas en aquellos tiempos fueron crucificados. Sí es verdad que muchas personas en aquellos tiempos fueron apaleados, fueron tratados por los romanos de manera inhumana. Sí, es cierto esto, pero no todas esas personas cumplían con las profecías, ¿ok? No todas esas personas cumplieron a cabalidad con la profecía para el escogido, para el Mesías, pues él sí cumplió la vida de Jesucristo. Bueno, la Biblia habla sobre nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la palabra de Dios se habla sobre el ungido, sobre el escogido, sobre el Salvador. Entonces,
Sí, algunas personas pasaron cosas fuertes y muchos dirán, pero también otras personas fueron clavadas en un madero, pero estas otras personas primero no resucitaron. Y si resucitaron, volvieron a morir, pero el Señor resucitó. Y están los testigos de esto, los evangelios están de testimonio de que el Señor resucitó. El Espíritu Santo da testimonio, el agua da testimonio, la sangre da testimonio, la tierra da testimonio a Dios y al hombre de que Él resucitó. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que Él vive y Él se manifiesta. Como lo dice su palabra, yo me manifestaré a ellos. El que ama mi palabra y el que ama a mi Padre. El que ama a mi Padre y ama mi palabra, yo me manifestaré a ellos. El Señor se manifiesta en nuestras vidas. Pero es necesario primero que aquella persona se arrepienta. Es necesario que esta persona confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, después del llamado, después de la salvación, viene la transformación por el Espíritu Santo. ¿Ve? Y hago esta acotación porque el tema aquí es el amor y la disposición del corazón, pues Dios dispuso su corazón de Él para salvar toda la humanidad. Que dice su palabra que si hay algunos que se puedan entregar, bien sea por un familiar, por un amigo tal vez, es difícil. Pero hay quienes lo hacen. Pero ¿quién se entrega su vida por un enemigo? ¿Quién entrega su vida por un desconocido? Pues ciertamente para Dios no somos desconocidos, porque Él nos conoce desde antes de la creación del mundo. Ya tenía pues dispuesto para nosotros todas las cosas. Pero nosotros no le conocíamos, mas Él nos conoció a nosotros de primero, nos amó primero, como dice su palabra. Vamos a leer esta palabra, que es muy bella. Eso está en, si mal no recuerdo, San Juan. Sí, San Juan. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Esto es el amor de Dios para con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Y de tal manera nos ama Jesucristo, que se entregó por nosotros. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque aquí está en Isaías 53, pues que no puede ser contada, porque Él fue entregado, fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto para conocimiento de las personas, de mis hermanos. Muchos lo saben ya, pero hay personas que sin conocer, solo hablan, y hablan de lo que no conocen. Pero dice la palabra que nosotros busquemos la verdad, y la verdad nos hará libre. Vamos a leer esta cita que dice acá, de Isaías 35:8. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos.
El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es una tranquilidad para que él dispone el corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a seguir su obra, no solamente a predicar su evangelio, sino para que tenga paz en su corazón, que mientras que esta persona ame a Dios, disponga su corazón a hacer las cosas de Dios, a honrarle, a venerarle, a declarar que el Dios viviente es su Dios, a declarar que el Cristo viviente es su Rey y que su Espíritu Santo hace en esta persona, entonces esa persona puede tener tranquilidad en su corazón, porque dice que Él mismo estará con ellos. ¿Quién es el mismo? Pues el Señor Jesucristo, el que anduviera en este camino, el camino del Señor. Él mismo anda, Él mismo estará con ellos. Esto para con aquellas personas que muchas veces entramos en dogmas, entramos en cómo debemos o cómo no. Sí, es verdad que hay un solo evangelio. Sí, el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? El evangelio de los apóstoles, testimonio para el mundo a través de su palabra. ¿Ok? Sí, es verdad que debemos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero importante para Dios es que tengamos el corazón dispuesto, que tengamos nuestro corazón dispuesto a amar a Dios, que sepamos y tengamos certeza en nuestro corazón que amamos a Dios, que amamos a su Hijo Jesucristo, y esto nos ayudará en todo lo demás. Dios tendrá misericordia en aquello que no sepamos, en aquello que ignoremos, y nos ayudará y nos llevará a toda verdad. Vamos ya finiquitando esto. Quería leer otra palabra más, pero no sé si el tiempo, yo creo que el tiempo ya, porque estos videos tienen que ser de cierto tiempo, porque si no parece que no suben, o no sé, y yo no sé editar. Yo lo que hago, lo hago conforme el corazón, Dios me lo dicta en mi corazón, digámoslo así de esta manera. Dispongo mi corazón a hacer las cosas para Dios, y esto es lo que entrego, porque no podemos entregar nada más que eso, pues. De lo mucho o poco que el Señor nos haya entregado, eso es lo que debemos entregar, eso es lo que entregamos, de lo que, como dice su palabra, pues que de lo que se nos ha sido entregado, nosotros debemos entregar también. Y entonces eso trato de hacer. A su tiempo, pues cuando sepa editar y pueda editar algunas cosas, si es necesario, porque si no es necesario editar nada, gloria a Dios, tenemos que ser genuinos delante de Dios, porque Dios nos mira todo el tiempo. Mi hermano, Dios les bendiga. Hasta aquí dejo este video. Ya me están diciendo que hay que irnos, pero gloria a Dios. Dios te bendiga, amor. Dios le bendiga a mis hermanos. La paz y el amor de Cristo sea en sus vidas.